¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. A ver, vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar de un tema que me pareció interesante. Ya desde hacía tiempo tenía bastantes ganas de tocar este tema con ustedes, porque me parece bastante importante esta parte de cuando emprendemos un negocio. Tal como lo dice la descripción del video, vamos a hablar acerca de las finanzas sanas a la hora de emprender un negocio. Digámoslo de esta manera, a modo de introducción. Muchos emprendedores, muchas personas son muy buenos fabricantes y mucho mejores vendedores. Y resulta de que pues tienen un buen volumen de entrada de dinero, pero pues muchas veces pasan por alto que un negocio sin finanzas sanas puede enfrentar dificultades, incluso si se tiene el mejor producto o estamos ofreciendo el mejor servicio. El día de hoy hablaremos acerca de cómo gestionar las finanzas de tu negocio de manera sana y eficiente. Si se quedan conmigo, lo podremos ver enseguida. Pero antes de comenzar con esta pequeña charla, algunas recomendaciones que les pueden servir de cómo evitar ciertos errores, no caer en ellos, para que tu dinero te rinda lo más que se pueda y tu negocio pueda crecer, se pueda consolidar. Antes de empezar con esta charla, les comentaba, quiero, bueno, recordarles primero que nada que ya sigue a la venta el libro Formulando Detergentes, volumen uno, todo lo que necesitas saber antes de fabricar, libro escrito por su servidor, que está disponible ahí ya en Amazon, la plataforma de Amazon. Aquí abajo en la descripción del video les estoy dejando un enlace universal de letras minúsculas con el cual ustedes le pueden clicar ahí a ese enlace y en automático los va a redireccionar hacia la página de Amazon de su país. Y también recordarles, para los que no han adquirido el formulario, ya no lo compren con gente vival, con gente que se está enriqueciendo a costillas del trabajo de su servidor y que en muchas ocasiones pues los están timando porque no les están mandando nada y luego vienen a hacerme la reclamación a mí. Por eso es que decidí también subir a Amazon el formulario con 68 fórmulas para que ustedes elaboren productos de limpieza convencionales. Está en un formato digital a un super precio, $7 con 50 centavos, para que nadie se quede sin adquirirlo y ya dejen de estarle llenando los bolsillos a esa bola de ratas que se los están pirateando. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto que quería. Otro punto que les quería comentar es que en aproximadamente más o menos un mes, yo espero que pueda cumplirles con esta fecha, es más o menos lo que considero se va a tardar por ahí Indarelin en mandarme los derechos de autor de un segundo manual que estoy por publicar en Amazon. Este manual va a ser para elaborar 22 productos de limpieza, pero en concentrados, para que tú los comercialices, para que te ayudes con la logística, es decir, por ejemplo, hablemos de uno solo, por agarrarlo nada más así al vuelo, el ejemplo, un detergente para ropa que tú vas a utilizar 5 kilos de la pasta base o de la base de detergente, le agregas 15 litros de agua, lo agitas y tienes tu detergente terminado. Esto para la logística es bastante bueno, muy útil. Va a estar ya también a la venta, lo acabo de terminar, hoy hice las gestiones con Indarelin, tardan más o menos 15, 18 días y en un par de días más estará disponible en Amazon. ¿De acuerdo? Ese es el segundo punto. El tercer punto que quiero tratar antes de empezar con esta charla, si me lo permiten ustedes, se los voy a agradecer muchísimo, es hacer una aclaración para todos los que están que son miembros del canal, sobre todo a los que pertenecen a la membresía número 2. He tenido algunas confusiones con algunas personas, con una persona más bien, no han sido muchas, de los que están ahí miembros del nivel 2 que he recibido
pues una especie de reclamación un poco fuerte porque parece ser que esta persona no estuvo siguiendo las transmisiones, se perdió de lo que se estaba hablando, de lo que se estaba eh, transmitiendo de información y ustedes recordarán que desde que antes que terminara el año pasado, por ahí más o menos, yo creo que desde noviembre o principios de diciembre les empecé a comentar que estaba siendo presa de la piratería este curso. Las clases que yo estaba dando para ustedes, miembros del nivel 2, pues estaban siendo presas de la piratería. Entonces, por un lado, no se me hacía justo que personas que entraran con un pago, solamente un pago de un mes, tuvieran acceso a las 52 clases que por las que ustedes pagaron 12 meses continuos. Esa era la primera que no se me hacía justo desde el punto de vista de ustedes. Desde el punto de vista mío, no se me hace justo que una persona pagando un solo mes, 200 pesos, entrara y de alguna manera se las ingeniara para esa, no quiero darles la idea, pero se las ingeniara para piratear todas esas clases y estarlas vendiendo en grupos de otros canales, grupos de WhatsApp que se hacen, en fin, esto es una locura la piratería. Entonces dije, ¿cómo lo puedo solucionar? Les comenté desde el mes de diciembre que íbamos a quitar todas esas transmisiones que estaban durante el año para evitar esos problemas y que solamente empezando el año iban a quedar solamente las 4 últimas transmisiones que se hicieron. ¿Para qué? Para que sea justo que si una persona se quiere unir en este momento a ese grupo o a ese nivel de membresías, si paga un mes 200 pesos, que es lo que les cuesta la membresía, bueno, tienes derecho, como se los dije y se los sostengo todavía, quien entre va a tener derecho por 200 pesos que pague al mes, derecho a entrar a 4 transmisiones en vivo. Un mes son 4 transmisiones en vivo, yo creo que es bastante justo eso. Entonces, para los que están por ahí haciendo un poquito de desidia y no están viendo estas transmisiones, las transmisiones del año pasado ya se retiraron de la plataforma y solamente quedan 4 transmisiones anteriores y bueno, un mes yo creo que es más que suficiente para que ustedes, si no tienen tiempo de seguir la transmisión en vivo, pues se den un tiempecito en el resto del mes. Son 4 transmisiones de 1 hora y vean la información porque se están retirando. En la medida que, por ejemplo, en la siguiente semana hago una transmisión más, voy quitando la anterior. La última, la más retrasada, se va retirando de la plataforma. Esto es para proteger tanto lo que ustedes están pagando, que no se me hace justo que otra gente vivales por un solo tenga acceso, por 200 pesos tenga acceso a las 52 transmisiones por las que ustedes pagaron 12 meses continuos y por el otro lado para evitar la piratería de la que estoy siendo presa. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que tenía yo para comunicarles. Ahora sí, comencemos con esta pequeña charla que tengo muchísimas ganas de hacer. En la mañana estuve platicando un par de horas con una persona a la cual admiro yo por todo ese ímpetu que tiene y es un hombre echado para adelante, es un señor de origen cubano, se llama Leonardo, está en Sarasota, en Miami. Probablemente en unos días más lo tengamos aquí como invitado en una transmisión en vivo para que vean y se contagien del ímpetu que tiene esta persona. Está apostando todo lo que tiene ya por consolidar el negocio en uno de los mercados más difíciles, el mercado norteamericano. Entonces, estábamos platicando acerca de esto, de las finanzas, y dije, bueno, creo que es tiempo de ya hablar de eso, porque es complemento de todo lo que tiene que ver también, no nada más son formulaciones, no nada más es esto. Esta parte es bien importantísima que ustedes anoten, chequen, razonen, disciernan un poquito acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si están cometiendo algún error, evítenlo, les va a traer muchos resultados, créanme. Creo que parte del éxito que tuve yo con mi propio negocio fue que mantuve siempre unas finanzas bien sanas, era yo bien cuidadoso con cada centavo, nunca fui este, agarrado, nunca fui miserable ni mezquino ni con mi familia ni con nadie, pero sí, mis finanzas eran algo sagrado que yo llevaba al pie de la letra, porque lo peor que le puede pasar a un empresario, a un emprendedor es desde que inicia a empezar a arrastrar cuestiones financieras. Si no te sabes cuidar de eso,
vas a terminar por retirarte, por fracasar o te vas a hundir en una deuda que te va a ser muy difícil salir. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo a la transmisión en vivo, que están aquí participando en el chat. Una disculpa, señor Melgoza, por la confusión. La transmisión estaba programada para las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces, hoy hablaremos de cómo gestionar las finanzas de tu negocio de una manera muy eficiente. Vamos comenzando. ¿Cómo evitar los errores más comunes para mantener una buena salud financiera? Bueno, yo lo dividí en los puntos que considero más importantes. Punto número 1. En todo momento debes de saber cuál es tu capital contable. Es decir, no nada más las grandes compañías, pues deben de enfocarse en este punto. Los centavos son centavos, los pesos son pesos y la matemática es matemática. Y si no te cuadran pesos y centavos con la matemática que tú deberías de estar haciendo, vas a estar en un problema. Entonces, no nada más aplica para las grandes compañías. Es más, yo creo que quien debe de darle mucho más importancia es un pequeño emprendedor. ¿Por qué? Porque empiezas con poco dinero. Hay veces que empiezas con muy poco capital. Son pesos muy valiosos, pesos que a lo mejor, pesos y centavos que a lo mejor significan el esfuerzo de 2 o 3 años de estar ahorrando para empezar con tu proyecto. Entonces esos pesos son valiosísimos y hay que tratar de exprimirlos al máximo y de cuidarlos al máximo, obviamente, por simple lógica. Entonces, por ejemplo, si tú no sabes cuál es tu capital contable, no sabes cuánto dinero tienes, no tienes una idea bien clara de cuánto dinero puedes disponer, pues siempre vas a tener problemas a la hora de poder afrontar, por ejemplo, un gasto imprevisto, que puede ser, no sé, cualquiera, un gasto cualquiera, digamos simplemente, si no tienes trabajadores, hasta, por ejemplo, un accidente laboral, que te dañes un pie, que subiéndote a tu camioneta te tuerzas un tobillo, ya no puedas trabajar. Todas esas cosas hay que considerarlas y siempre hay que empezar el negocio y empezar a hacer un colchoncito de ahorro, un pedacito de un colchoncito de ir ahorrando de a poco, de a poco, de a poco, y ese dinero tenerlo en reserva para solventar posibles eventualidades que se te puedan presentar. Cualquiera, puede ser, puede haber un millón de eventualidades, desde que pues manejando y en el trayecto de tu trabajo, pues le tronaste una llanta a tu camioneta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si no tienes algo de dinero ahorrado, tienes que tener dinero, un pequeño ahorro para esos gastos imprevistos. No es necesario que tengas una cantidad exorbitante, pero algo que digas tú, bueno, por ejemplo, si yo llegara a tener una lesión, que esperemos que nunca se lesione nadie de ustedes, tengan una vida sana y bien productiva, es mi mejor deseo, pero la probabilidad estadística de que nos suceda un accidente ahí está, bien palpable y bien latente, y más a los que andamos en la calle haciendo nuestro trabajo. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, yo, digamos, una luxadura de un tobillo? Pues por lo regular los médicos te piden que de 15 a 22 días de reposo. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Tienes que considerarlo. Ahora, hay muchas personas que tienen dos trabajos. Bueno, para las personas que tienen dos trabajos o que tienen un trabajo de planta y esto lo tienen como un extra, mucho mejor va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan separar los dos negocios, negocios independientes, no revolverlos, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto bien interesante del cual yo quiero hablarles el día de hoy es, necesitamos tener bien claros cuáles son nuestros gastos operativos. ¿Por qué es importante que tengamos bien claro cuáles son nuestros gastos operativos? ¿De qué hablo cuando digo gastos operativos? Por ejemplo, la renta, si estás pagando renta, si eres propietario de tu propio local o no estás pagando renta formidable, te ahorras esos centavos. El consumo de la energía, irremediablemente no te puedes hacer para ningún lado, tienes que pagar pagos de agua potable, si estás con servicio medido, pagos de gas, muchos de los que estamos aquí mm, involucrados en esta rama de la industria, pues algunos procesos los utilizamos
calentar ciertas materias primas y nos implica hacer uso de combustible, gas, para hacer eso, calentar alguna materia prima o X cosa. Pago de combustible de tu vehículo para moverte, transportar tu mercancía, pago de refacciones, considerar el desgaste de tu vehículo. Es un poco difícil considerar el desgaste de un vehículo. Más que otra cosa lo puedes hacer de una manera muy estimada, pero tienes que hacerlo. En el caso de que tengas personal trabajando bajo tus órdenes, pago de salarios, los gastos que vienen involucrados con un trabajador como seguro social, impuestos por tener personas trabajando, todos esos gastos que se consideran gastos fijos, todo eso. Y otra cosa interesante también, aparte de todos estos gastos fijos, tú tienes que tener un estimado de la producción que haces, cuánto produces más o menos en un mes, y eso lo puedes hacer tan tranquilamente como que lleves una cuenta de la mercancía que sacaste al mercado en el transcurso de un mes. Y hagámoslo simple, solamente con el producto de limpieza que tú fabricas. ¿Cuántos litros de productos desplazaste en el mercado en un mes? ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas trabajan para ti? O si lo estás haciendo tú solo, perfecto. Entonces, por ejemplo, tú te debes de, aunque no lo tomes, porque muchas veces cuando somos nosotros los dueños no tomamos un sueldo como tal cada semana porque sabemos que las ganancias van a ir a nuestra cuenta, entonces muchas personas no tenemos esa, yo por lo menos no tenía esa costumbre de cada mes, cada semana tomar cierta cantidad de dinero porque esto es mío, yo me lo gané y esto no. O sea, si mi sueldo se iba en invertir en comprar mercancía y yo andaba, no tenía yo dinero para decir esto es mío y no se toca, no, eso era, olvídense, eso no cabe. Eso es de alguna manera ser un poco mezquino, con perdón de la palabra y sin ofender a nadie. Entonces, tienes que tener bien claros todos esos gastos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para sacar el costo de producción de un producto, para los que manejan la tabla en Excel que yo les he estado ofreciendo, está muy buena porque esta tabla en Excel, ese programa en Excel, les calcula costos de materia prima, les calcula el costo de la tapa, del envase, de los stickers, de las etiquetas que ustedes le pongan a cada uno de sus productos, si los venden envasados, si los venden en porrones de 20 y les mandan con etiqueta, tú le ingresas todos esos valores a tu programa y te va a calcular los costos. Y hay dos variantes, hay dos parámetros que le puedes tú meter para que obtengas un costo más real de cuánto te cuesta producir cada litro de cada uno de los productos. ¿Cuál es? Costos diversos, que en este caso son estos, la suma de todos estos divididos entre los litros que produjiste en un mes o que produzcas en un mes. O sea, digamos, tú obtienes aquí que de costos varios son 10,000 pesos al mes, un dato que estoy agarrando completamente al azar, 10,000 pesos, y tú produces en un mes, desarrollas y avientas al mercado, no sé, 5,000 litros de producto. Esos 10,000 pesos los divides entre 5,000 y ahí vas a tener una parte de esos dos parámetros que son los costos varios o costos fijos, ¿sí? Y ahí ya te va a dar una idea muy global, muy aproximada de cuánto le debes de agregar a cada litro de producto terminado por esa cuestión de los gastos varios. La otra cuestión es ingresarle a tu programa el costo de mano de obra. ¿Cuánto te cuesta producir cada litro de esos? Es sencillo, si tienes 2 trabajadores y entre los 2 trabajadores pagas al mes un sueldo de, no sé, 20,000 pesos, estoy agarrando de nuevo valores al azar, 20,000 pesos entre los 5,000 litros de producto que tú terminas, dices, más o menos en promedio, una cantidad muy aproximada es que yo le mano de obra a cada producto me cuesta tantos pesos, tantos centavos. Entonces tú ingresas y vas a tener un panorama más amplio de cuánto te cuesta producir cada litro de producto terminado. Con base en eso, tú vas a calcular tu ganancia.
Porque si no lo haces así, tú dices, no, pues yo me voy con un 50% de ganancia y todos tus costos que están atrás, estás haciendo un dato muy equivocado. Entonces tienes que tener un panorama de cuáles son todos tus gastos operativos para que puedas tener una visión más acertada o más acercada a la realidad de cuánto en realidad está dejando de ganancia tu negocio. Con respecto de las ganancias, es muy variable lo que cada persona quiera obtener de ganancia. Yo, por ejemplo, les doy la idea de que cómo yo trabajaba. Yo, el razonamiento con el que yo trabajaba mis ganancias para productos que yo llevaba a domicilio y los vendía por litros porque tenía muchísima clientela de esa. Andaba con la camioneta, clientes haciendo ruta, digamos, domicilio por domicilio, negocio por negocio. Yo con esos clientes y vendía de mayoreo, de menudeo, perdón, por lo menos trataba de que me quedara el 100% de ganancia. Con los productos que yo vendía de mayoreo, exclusivamente por porrones de 25 litros, yo me iba con un 50, ¿de acuerdo? De ganancia. Ahora, cada quien va a poner esos parámetros porque esas son decisiones muy personales y ahí no me atrevo a ni siquiera darles una idea más que compartirles cómo era como yo lo hacía. Ahora, necesitamos en base a toda la información anterior, hasta lo que llevamos, vamos empezando a acumular la información que le estoy pasando, tomar decisiones informadas, pero decisiones debidamente informadas, pero eh, en base a finanzas claras y organizadas. ¿Por qué? Porque te van a permitir tomar decisiones estratégicas de cómo invertir en nuevos proyectos, cómo ampliar tu negocio, cómo optimizar tus costos o en su defecto te van a permitir saber cuánto es de lo que puedes disponer como para en un momento dado hacer una inversión de materia prima que la puedas comprar por mayoreo, por cantidades más grandes y a bajar tus costos de producción. Por simple lógica, aumentas tus volúmenes de ganancia y evita siempre los problemas de liquidez. Siempre evita problemas de liquidez. ¿A qué me refiero con esto? Una de las principales razones por las que muchos negocios fracasan es la falta de flujo de efectivo. Es decir, a veces agarramos más dinero del que le podemos disponer de la empresa, del negocio. Nunca puedes gastar más de lo que tú realmente, de lo que te deja tu negocio. Esa es una regla de oro. Entonces, cuando no tienes flujo de liquidez, pues te enfrentas a problemas que se te llegó el fin de semana y no tienes con qué pagar tu nómina, o ya te llegó un pedido de mercancía y no tienes con qué cubrirlo. Entonces empiezas ahí con ese tipo de problemas que luego esos tipos de problemas te encajonan o hacen que metas los pies en un problema todavía más serio, que es saber, voy a buscar que alguien me preste dinero y le pago intereses. Olvídense, muchachos, es mejor tener unas finanzas sanas que ese detalle. Y aquí quiero tocar este tema, el famoso financiamiento. El famoso financiamiento. Muchas personas recurren al financiamiento. Es muy común y muchísimos de mis amigos me han comentado, no, yo lo que pasa es que yo agarré cierta lana y se la metí a la caja popular y me prestaron dinero y que con eso voy a hacer esto y voy a hacer aquello. O hay algunos otros que digo, no los satanizo ni los critico ni mucho menos, pero la verdad es que son decisiones equivocadas. Voy a invertir en comprar una camioneta con lo que esa camioneta después yo la vendo, le doy una manita de gato, la vendo y con lo que me gane, esa ganancia la voy a meter aquí. ¿Sabes qué pasa cuando compras ese tipo de vehículos? Por lo regular sales perdiendo. A un vehículo que compras usado, le das una manita de gato y lo quieres sacar al mercado, si no es lo tuyo y no te dedicas 100% a hacer ese negocio, es bien complicado y tienes que saber mucho. Casi por lo regular, la mayor parte de las veces terminas perdiendo dinero. Otro tema interesante es los famosos créditos. Los famosos créditos. Muchas personas nos dejamos llevar por las famosas tarjetas de crédito. Es que traigo la tarjeta y con la tarjeta pago, sí, pero si no sabes hacer uso correctamente de tu tarjeta, te vas a meter hasta el cuello de intereses y los bancos no te perdonan. Los bancos te van a cobrar interés sobre interés.
Y una de las cuestiones que muchas personas no saben trabajar sus tarjetas de crédito y caen en un truco que tienen los bancos es este. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito, ya lo sabes, te mandan tu estado de cuenta y vienen dos opciones para hacer tu pago. Se pago para no generar intereses, eso es pagar todo lo que debes y no quedarle de ver ni un centavo al banco. La otra es pago mínimo. Ese pago mínimo solamente se refiere a que pagues una cantidad de intereses. El capital sigue quedando. Sí, el capital sigue quedando intacto y ese capital te va a volver a generar intereses para el mes que entra y no vas a alcanzar, si no cubres como debe de ser o te atrasas con un pago mínimo, olvídate, en la siguiente es el pago mínimo más el capital y la suma de todo eso lo que te genera de intereses y empieza a crecer tu deuda. Entonces, las tarjetas de crédito son una buena opción, sí, pero tienes que ser muy cuidadoso cómo las manejas. ¿Cómo? No gastes más, no uses más de lo que puedes realmente tener de capacidad para pagar. Es decir, si tú sabes que le estás agarrando a tu tarjeta de crédito un pago por 50,000 pesos, pero en un mes no vas a poder pagar esos 50,000 pesos, tú solito te estás haciendo ilusiones y te estás poniendo la soga en el cuello y le estás estirando, te estás ahorcando tú mismo. Ojo con las tarjetas de crédito, mucho ojo con las tarjetas de crédito. El tema que les decía yo de las famosas eh, cajas populares no te prestan de gratis, ni la gente que le pidas prestado te va a prestar por buena persona, salvo excepciones de que algún familiar te quiere echar la mano y te diga, bueno, yo te presto un poco de dinero, no me pagues intereses, regrésame el capital y punto. Eso es una muy buena opción, pero esas opciones son contadas con la palma de la mano las que te caen en la vida. Entonces, casi la mayor parte de las personas que recurren a esto de pedir un préstamo es con intereses y el que menos te puede cobrar interés es una caja popular, que son los que te cobran menos, pero aún así, mientras tú estás trabajando con un crédito o debiéndole a alguien, parte de tus ganancias se van a ir ahí, parte de tus ganancias se van a ir ahí. Entonces, eso es perder dinero, eso es regalar dinero. Más vale empezar a trabajar tu negocio, empezar a trabajarlo de una manera sana, como no gastando más de lo que puedes gastar y siendo cuidadoso de si estás empezando. Creo que en alguna ocasión lo comenté como inicié yo. Yo inicié con un capital muy pequeño hace 20 años, 3,500 pesos. Esos 3,500 pesos y coste. Yo cuando empecé mi negocio es porque había renunciado a mi empleo que tenía como despachador de una estación de servicio, una gasolinera. Renuncié allá y dije, yo me tengo que mantener de aquí y tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer porque ya no tengo el otro empleo. Y detrás mío también está mi familia y todavía mis hijos estaban estudiando, tenía muchísimos gastos. Entonces dije, aquí tiene que ser bien cuidadoso mi manejo porque si me atarugo un poquito, voy a quedar en la ruina y sin trabajo. Entonces ahorita ya no tengo opción para hacerme para dónde. Necesito ser cuidadoso sí o sí. Empecé con 3,500 pesos, compré mercancía, producto terminado, lo saqué al mercado, lo vendí, saqué mis gastos, es decir, desconté, quité de ahí, tomé lo que necesitaba para cubrir el gasto de la gasolina. Fueron probablemente 4 días que ya había sacado al mercado esa mercancía. ¿Cuánto necesito para reponer la gasolina con la que empecé? Mi tanque lleno, renuevo otra vez mi tanque lleno para que sea bien real lo que tengo, mis gastos que salgan correctos. ¿Cuánto necesito esta semana para cubrir mis necesidades en casa? Tanto, aquí están. ¿Qué otros gastos tengo? A la vista no tengo más, ok, ya desconté eso, ten esposa, este dinero es para los gastos de la casa, este dinero es para pagar los gastos del vehículo y esto que nos sobró, que ya eran, por ejemplo, de 3,500, ya descontando los gastos, ya fueron, no sé, probablemente 6,000 o 5,500, más o menos lo que pude agarrar con esto, voy y compro más mercancía. Entonces ese otro empujón me sirvió para comprar ya no los 10 porrones de 10 litros que había llevado la primera vez a llenar, sino que en esta vez ya me traje 13 o 14 y ya tenía 3, 4 productos más para ofrecerle a la gente. Y eso era una escalerita que fui avanzando hacia arriba, pero mis finanzas siempre fueron sanas. Yo trabajé cerca de 12 años y salvo una ocasión en que estuve con una droga ahí por una camioneta
tuve ahí una pequeña dificultad y tuve que hacerlo porque si no dejaba de trabajar. Entonces, pero rápidamente salí de la deuda. Solamente una vez estuve con una deuda de una camioneta, 20,000 pesos en aquellos tiempos. Se pagó muy rápido esa deuda porque el negocio daba para lo suficiente. Entonces dije, sí, sí es factible, en tanto tiempo pago y sigo trabajando. Me aviento. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que también he visto yo que se cometen errores, y yo en lo personal también llegué a cometer ese tipo de errores de tipo financiero, era este, pues dejarme involucrar con familiares, así no digo que ellos hayan tenido la culpa fue mía, pero ellos me propusieron, por ejemplo, ¿por qué no le entras a una tanda? Estamos haciendo una tanda y que vas a dar 200 pesos por semana y te va a tocar cuando te toque tu número te doy 10,000 pesos y bueno, pues ahí voy a dar la famosa tanda. Pero luego, después de un tiempo de estar analizando lo que estaba yo haciendo, dije, a ver, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que me toquen los 10,000 pesos? Yo voy a estar semana con semana dando 200 pesos, 200 pesos, 200 pesos. Para que yo pueda ver esos 200 pesos, me tengo que esperar hasta que me toque mi número. Y ya lo sabes, son bien difíciles a veces que te den el primer número, porque pues, cuando es eso, pues te dan una oportunidad, pero cuando te tocan los últimos números, tenía que esperar cerca de 3 meses para que me tocaran mis 10,000 pesos. Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo? Yo en un mes puedo juntar tranquilamente 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos, en vez de dárselos o apoyar a los demás para que hagan su ahorro, porque es lo que haces en una tanda, es una especie de ahorro comunitario que se te regresa, obviamente, en el mejor de los casos se te regresa si estás en tandas con gente honesta, si no te birlan y te quitan y te dejan sin dinero. En el mejor de los casos se regresa. Es como que yo te hago un favor, tú me haces un favor, ¿de acuerdo? Ese es en el mejor de los casos. Y dije, bueno, en un mes, ¿cuánto puedo ahorrar? Pues tranquilamente yo puedo ahorrar 1,000 pesos. En vez de dárselos a la tanda, yo lo que hacía era que mejor lo compraba de mercancía. Que voy a comprar 10 o 15 costales de detergente en polvo que se vende muchísimo, me gano poco, pero en un mes esos 200, esos 1,000 pesos o 800 pesos que yo le voy a dar a la tanda no me iban a generar nada de ganancia. En cambio, yo los invierto en detergente, 800 pesos de detergente en una semana los saco al mercado y esos 800 pesos de detergente los hago 1,200. Entonces, eso es una lógica matemática muy exacta que no te falla. Entonces, mis recomendaciones, no se metan en problemas. Ahora, separen sus gastos, su dinero personal del dinero que tienen en la empresa trabajando. Y siempre procuren mejor, o sea, con excepción del pequeño colchoncito del que hablábamos al principio, para gastos imprevistos y para afrontar tus gastos más inmediatos, lejos de eso, si ya superaste esa barrera y ya tienes eso ya controlado, ya tienes un capital contable ahí, es un capital que va a estar amortizado de cierta manera, pero que es necesario que se amortice para cubrir estos gastos y no estar pasando por problemas económicos, para no estar enfrentando problemas de no poder cubrir tus gastos inmediatos. Ya superaste esa barrera, qué bueno, me da muchísimo gusto, ya lograste un buen paso. ¿Qué sigue? Lo demás. A ver, estás comprando materia prima por cantidades pequeñas, un porroncito de 20 litros de lauril o 2, 3 porrones, o estás comprando 2, 3 porrones de hipoclorito de sodio, pero el dinero, tú por cuidar tu dinero lo que haces es agarras y lo metes al banco, a la cuenta bancaria. ¿Sabes qué pasa si, por ejemplo, se te viene una inflación? Si hubiera una inflación de repente, ¿qué pasaría con ese dinero que tienes en el banco? Pierdes una gran parte de ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero ya no te va a ajustar para comprar materia prima cuando, si hay una inflación, obviamente la materia prima se va a ir para arriba. Si hay una devaluación del peso conforme al dólar, la materia prima se va a ir para arriba. ¿Y qué va a pasar con el capital que tú tenías guardado en el banco cuidando tus centavos? Se va a devaluar y no te va a ajustar y vas a perder dinero, te vas a descapitalizar. Entonces, yo lo que hacía era mejor, ¿sabes qué? Ya tengo suficiente dinerito como para cubrir mis gastos inmediatos y este otro dinero ya lo tengo disponible. ¿Qué voy a hacer con él? A comprar materia prima por tambores o por tótems. Es el siguiente paso. Tiene dos beneficios.
el dinero está protegido. ¿Por qué? Porque si tú tienes materia prima y el día de mañana hay una devaluación, por simple lógica, también tus precios los debes de acondicionar a la devaluación que hubo, a la inflación que te está sufriendo el mercado. Entonces, tus productos ya van a costar un poquito más. ¿De acuerdo? Ahora, ya acomodaste tus precios, ¿qué va a pasar con toda esa materia prima que tenías almacenada ahí y no teniendo el dinero en el banco? Que esa materia prima te va a permitir absorber ese golpe que te dio la inflación y no vas a perder tu capital. ¿Por qué? Porque con esa mercancía que tienes vas a sacar productos al mercado con un precio superior y ya teniendo un precio superior, tus volúmenes, obviamente, tus volúmenes de dinero que agarres, te van a permitir absorber los gastos de la materia prima que viene adelante y no pierdes. Esto es una lógica innegable. Cualquier economista me puede decir que tengo razón. Quizás no lo puede yo explicar en términos tan científicos como lo haría un economista, pero es una realidad. Tu dinero en el banco, lo único que estás haciendo es hacer más rico al banquero. ¿Por qué? Porque tu dinero en el banco lo está utilizando el banquero para prestarlo más adelante a alguna persona que pide un crédito al banco y a esa persona le cobran un rédito. Pero los banqueros están trabajando con tu dinero. Entonces, en teoría, tú estás dándole tu dinero al banco para que él trabaje. Y todavía con esto, con el inconveniente de que si hay una devaluación, cuando te vas y recoges tu dinero al banco, no te van a dar más que una miseria, incluso si los tienes a plazo fijo no te van a dar, ni siquiera te van a reponer lo que suba la inflación y tu dinero se va a descapitalizar. Entonces, eso no es un buen negocio. Negocio es que tú tengas tu bodega, tu negocio harta de mercancía. Claro, vamos a ser cuidadosos y no vamos a comprar mercancía que se nos pueda echar a perder, se nos pueda dañar, pero de aquella mercancía que yo pueda hacer una buena inversión y si agarro una buena oferta o puedo llegar a una buena negociación con un proveedor de, oye, si te compro, ya no porrones de 20 litros de lauril, sino que estamos hablando de, no me quiero ir a un tambor de 200 litros. Yo quiero que me des el mejor precio si te compro por tótem. Y te lo digo de una vez, yo sí era duro con los proveedores. Te lo digo de una vez, dame tu precio y lo voy a analizar y voy a ver otras opciones, a ver quién me da mejor precio. Si el mejor precio es el tuyo, te voy a comprarte. Y yo quiero por tótems de 1000 litros el lauril. Si lo estabas pagando a 16 pesos el litro por porrones de 20, probablemente si lo compres por tótems, lo alcances a bajar hasta los 11, el precio de esa materia prima. Imagínate, es cerca del 50% de disminución del costo de una sola materia prima. Imagínate el potencial que vas a tener si tú aplicas esa misma técnica, ese mismo razonamiento con toda la materia prima que tienes que puedas comprar así. El LDTA lo compras por sacos de 25, ya no por kilitos ni medio kilos. Los aromas, pues no conviene comprarlos por tamos, pero por un porrón de 20 que disminuyes costo también ahí, le bajas el precio. La mida de coco la compras por un tambor, se utiliza mucho. El ácido sulfónico puedes comprar un tótem. Entonces, es mejor tener el dinero invertido ahí. Y si te das cuenta, y nuevo, me regreso un poquito a la plática y te digo, si aplicas esta misma técnica en toda la materia prima, imagínate el potencial que tienes de aumentar tus ganancias en tu producto, ¿sí? Si un producto comprando por porroncitos de 20 te estaba dejando a ganar, vendiéndolo por mayoreo, 20 litros, detergente de ropa, pues me estaba dejando a ganar, pues simplemente 5 pesos por litro. Pero si tú bajas tus costos de materia prima, haces una buena gestión de tus finanzas e inviertes en mercancía en vez de ir a llevárselo al banquero que está más gordo que un gato de bodega, lo inviertes acá, tus ganancias ya no van a ser de 5 pesos, probablemente aumentes un 50% esa ganancia y aumentar un 50% tu ganancia en un producto simplemente por hacer ciertas gestiones es algo formidable que pues digamos, si estuvieras trabajando y haciendo esto para alguien que te estuviera pagando un sueldo, serías el empleado del mes o el empleado del año si les redujeras esos costos de producción, serías una persona súper apreciadísima. Ahora imagínate que el principal beneficiario eres tú como dueño y propietario del negocio.
el dinero se va a quedar en tu bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, sean muy cuidadosos con ese tema de los dineros. Y otra cosa interesante, no tomen más dinero del que pueden tomarle a su negocio. No lo expriman. No lo expriman, porque luego ya cuando vemos que la cartera diario, como andamos vendiendo y andamos cobrando y andamos haciendo eso, pues diario traemos la cartera bien harta de dinero, bien llena de centavos. Y cuando muchas personas se dejan llevar por un, una condición humana que es la avaricia, digamos, no sé si quepa la avaricia aquí, no sé cómo describirlo, pero se dejan llevar por una condición humana que te gana y te hace que gastes dinero, ya sientes que traes el mundo, que te comiste al mundo y que puedes gastar lo que sea porque tienes un negocio que te va a dar. No es así, no es así realmente, tú tienes que ser muy cuidadoso. Y digamos que empiezas un negocio, un emprendimiento, probablemente tardes un par de años en que tú puedas ver las ganancias reales de aquel negocio, pero un par de años en que lo vas a tener ya bien consolidado, bien arriba, en 2 años lo puedes lograr sin ningún problema, te puedes consolidar perfectamente bien. Probablemente el primer año sea solo hacer inversiones, 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 equipamiento, más inversión en materia prima, todo, todo lo que tienes que invertirle a un negocio. Primer año es pura inversión. Segundo año empiezas con el segundo año, probablemente empieces a ver algo de, de, de ganancia. Obviamente no estoy diciendo que el primer año te vas a quedar hasta sin comer y vas a dejar sin comer a tus hijos. No, 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 definitivamente eso está garantizado. Eso te va a quedar por default, sin problemas. Pero no vas a ver más allá de eso. Y tienes que estar dispuesto a eso. ¿Por qué? Porque si no eres ahorita avaricioso y no se te van los ojos con los centavos, el día de mañana puedes ver algo más extenso, ya puedes decir, bueno, ya en el segundo año ya me doy el lujo de sacar un auto del año porque ya tengo un colchón ahí, voy a mejorar, le voy a comprar mi buen auto para moverme yo particular, o si traes un vehículo de un modelo muy atrasado trabajando, pues esos vehículos también te implican muchísimo gasto en refacciones, mantenimiento y lo demás. Es muy recomendable que en cuanto tengas dinero y ya estés en condiciones de sacar un crédito automotriz, mejor vete a la agencia y saca un carro, una camioneta del año, la camioneta de la agencia que los primeros 3, 4 años de trabajo de esa camioneta no le vas a meter más que los servicios de la agencia y de ahí en más, todo lo demás va a estar garantizado. No te van a dar problemas, absolutamente no te va a dar problemas en muchos años un vehículo. Entonces es la mejor opción que puedes tener siempre y cuando seas cuidadoso. Pero si eres de los que, con perdón de ustedes, y no quiero ofender a nadie, y es muy respetable quien quiera vivir de esta manera, es muy respetable, pero no porque sea muy respetable para mí y para los demás, o que yo respete eso, no quiere decir que sea un error. Es un error, aunque yo diga, yo lo respeto porque es tu decisión y cada quien puede hacer tomar las decisiones que crea o que él considere que son correctas, yo para mí está bien, pero hay un error ahí cuando, por ejemplo, los fines de semana, bueno, en esta semana me fue muy bien, ¿y qué voy a hacer? Pues sabes de que estoy joven, tengo 40 años, tengo 35, me está yendo a todo dar, y el fin de semana, en cuanto cierro el negocio, lo primero que hago es buscar a mis compas y vámonos de antro, vámonos al antro y a comprar botellas de 5 o 10 mil pesos, a invitarles las bebidas a las chicas toda la noche. Al final de cuentas, de ahí te levantas con una deuda de 25 o 30 mil pesos por pagarle a la caja. Ese dinero lo pudiste haber ahorrado y lo pudiste haber invertido en tu negocio. Créanme sinceramente cuando se los digo y respeto a quien no me quiera hacer caso, está en todo su derecho. Yo creo que yo no soy rico. Este lugar donde me están viendo que yo transmito no es mi propiedad. Yo nunca hice una propiedad. Nunca pude hacer una propiedad porque siempre mi prioridad fue mi familia, mis hijos que estudiaran y todo lo demás. Y muy tarde en mi vida me di cuenta de que no debí de haberle trabajado a otra gente y debí de haber sido emprendedor desde hace muchísimos años y las cosas hubieran sido diferentes. Pero yo no tengo casa propia. Lo que pude hacer los últimos 3 años fue comprar un vehículo de la agencia, fue el único gusto que me he podido dar en toda mi vida. La propiedad que yo tengo es todo mi patrimonio. Yo no soy millonario, yo no soy rico, como muchas personas piensan.
vivo al día como cualquiera de ustedes. Es más, yo les aseguro que uno que anda, que fabrica y distribuye sus productos, aunque sea de una manera muy local y todo eso, gana mucho, 10 veces más que yo. Tampoco me victimizo. Son decisiones de cada persona y yo soy feliz con lo que estoy haciendo. Para mí hay cosas mucho más importantes que el recibir millonadas y millonadas de dinero. Pero algo que me ayudó mucho a salir de todos mis problemas económicos en la vida fueron dos cuestiones importantes. La primera, que considero que es la más valiosa de todas, que me casé con una mujer que cuidó cada peso y cada centavo que nos ganábamos. Que nos ganábamos, y digo nos ganábamos porque ella trabajó también muchísimos años. Entonces, cada peso que nos ganábamos, ella los cuidaba, pero sí al máximo. Esa es una. Creo que es la más importante. La otra, que yo no fui vicioso. Porque si yo hubiera sido vicioso, me hubiera gustado el vino, la parranda, las chicas, el antro, los bares, el desmadre, el table, invitar a mis amigos y agarrar la banda, yo no hubiera durado 2 años trabajando con mi negocio. Y ese negocio se levantó gracias a que hubo buena administración y un buen manejo de finanzas en mi negocio. Entonces, yo espero que todas estas pequeñas recomendaciones que les estoy dando no son ni consejos, porque ¿quién soy yo para dar un consejo? Nadie, pero una recomendación y una plática sí se las puedo dar y se las doy con todo el gusto del mundo y ojalá y que les sirva. Entonces, espero que que les sirvan, y si de alguna manera están cayendo en alguno de los errores que les he mencionado en esta pequeña charla, pues muchachos, carajo, equivocarse es de humanos, errar es de humanos y todos estamos expuestos a cometer errores, pero sí, y no por eso nos vamos a considerar ni tontos ni mucho menos, pero donde viene el gran problema es sabiendo que estamos cometiendo un error, lo sigamos cometiendo. Entonces, ahí sí hay un problema interesante, problema interno de uno mismo. Cuando cometes un error, sabes que cometiste el error, estás bien claro por qué cometiste el error, sabes en qué te equivocaste, sabes cómo corregirlo, pero sigues cometiendo el mismo error, ahí sí ya no se consideraría un error, se le llamaría de otra manera que no voy a mencionar. Pero ojalá y puedan ustedes sacar algo de provecho de esta pequeña plática. Ahora, ya como para finalizar, siempre tengan un fondo de emergencias, ya lo dijimos. Eso es importantísimo, que tengan cierto volumen de dinerito ahí. Este dinerito no se toca porque es para una eventualidad, que no sabemos cuándo podamos tener un problema de salud. Mi esposa se puso enferma, uno de mis hijos tuvo un problema que espero que nunca nos pase a nadie, no quiero decirlo, pero estamos expuestos, somos seres humanos. Las probabilidades matemáticas, estadísticas dicen, nos puede suceder. ¿Y qué va a pasar si llegas a eso y te enfrentas a una hospitalización de alguien, de tu familia o de ti mismo, y no tienes un colchoncito con que solventar aquello? Créanme, cualquiera que tenga un buen manejo de finanzas sanas en este rubro de la industria de los detergentes, aunque sea elaborados de manera artesanal, tiene un potencial de crecimiento muy bueno. Es uno de los negocios que te dejan un volumen de ganancias muy superior. Es más, puedes decirme, una tienda de abarrotes hay productos que te dejan un 3% de ganancia y estás esclavizado 7 días de la semana, casi las 20 horas del día estar trabajando en una tienda. No se puede comparar el volumen de ganancia que tú tienes acá, ni la libertad, ni la tranquilidad de tu negocio. Invierte en cualquier otra cosa. ¿En qué se te ofrece? ¿En qué se te ocurre? ¿Quieres invertir en qué? ¿En una refaccionaria? ¿Con qué volumen de ganancia te vas a ir? Este es un buen negocio, es muy atractivo este negocio, pero hay que ser bien cuidadosos con lo que estamos haciendo, pensar las cosas concienzudamente, analizarlos. Cada paso que vayamos a dar hay que pensarlo 3 veces y actuar una sola vez. Como dicen los carpinteros, mide 2 veces, echa un solo corte. Cerciórate primero de lo que vas a hacer es correcto y luego después actúa. Eso te quieren decir. Entonces, si ustedes hacen una buena gestión, muy rápidamente se van a consolidar. ¿De acuerdo? Con cuestiones de los endeudamientos, yo les recomiendo, en la medida en que les sea posible, mejor tengan un manejo sano de finanzas y no se endeuden para nada. Lo óptimo para cualquier negocio,
del que ustedes quieran, llámense de lo que sea, el que ustedes me digan ahorita aplica la misma regla, es como un teorema en los negocios, como si estuviéramos aplicando el teorema de Pitágoras aquí. No va a haber cambio y va a funcionar en todos los negocios. Es que si tú trabajas con finanzas sanas y no le debes ni un centavo a nadie, tu negocio va a tener un potencial de crecimiento mucho mayor, infinitamente mayor a aquella persona que se lastra con un crédito o con una deuda o con un préstamo. Ojo con todos esos detalles, ojo con esos detalles. Lo óptimo que debes de llegar a hacer tú en tu negocio es que tú trabajes sin deberle un peso a nadie, más allá de lo que puedas llegar ahí a algún entendimiento o aprovechar esas ofertas a veces, sí, los ofrecimientos que te hacen los proveedores de, mira, yo te doy un crédito para que me pagues esa materia prima 15 días. Más allá de eso, no se endroguen con más y solamente saquen la mercancía que ustedes saben que pueden ir y pagarla en 15 días. Yo tengo para pagarte y cubrirte esa letra que tú tengo ahí firmada contigo, yo te la alcanzo a cubrir. Es decir, no porque un proveedor a mí me ofrezca que me da 15 días de crédito, se me van a ir los ojos y, la oportunidad de oro de mi vida, mándame 5 tótems de materia prima, ¿cuánto es? 250,000 pesos de todo y yo sé que nada más tengo capacidad para pagar 50,000, ¿qué voy a hacer? Las matemáticas no fallan, muchachos, acostúmbrense a utilizarlas en su negocio, en todo lo que hagan. Las matemáticas van a ser sus mejores aliados. El mejor aliado que puedes tener un emprendedor es hacer uso correcto de las matemáticas. Y si los números te dicen no lo puedes hacer, no lo hagas simplemente. Simplemente no lo hagas, busca otra opción, porque te vas a hundir. Y el problema es cuando empiezas a lastrar intereses y empiezas a lastrarte con un crédito o con una deuda, eso básicamente te va a hundir, porque si no fuiste cuidadoso la primera vez para meterte, lo más probable es que no vayas a ser cuidadoso después para poder salir. Sí, o sea, básicamente es eso, es una cuestión de simple lógica. Te vas a empezar a lastrar tú mismo y cada vez vas a ir arrastrando más peso detrás de ti hasta que llegue el día, el buen día en que tú ya no puedas jalar ni siquiera 1 milímetro esa deuda y digas, ¿sabes qué? Me retiro, me hago perderizo, me voy a buró de crédito, si es con los bancos, si es con alguna agencia, y me retiro de esto y me cambio de domicilio para que no me sigan y no pagar lo que debo. Se acabó tu negocio que tenía un potencial enorme de crecimiento por un mal manejo de tus finanzas. Muchachos, hasta aquí esta pequeña charla. Espero que les sirva de mucho. Espero que saquen algunas cosas de provecho de esta pequeña plática que tuvimos y les agradezco que se hayan quedado hasta el final de esta transmisión y nos vemos, si Dios lo permite, el viernes próximo. Hasta entonces le pido y le ruego a Dios que me lo socorra donde quiera que ustedes estén. Cuídense mucho.